Empezamos ya. Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron los crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que ahora continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas. Esto lo dijo Baltasar Garzón. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí ya en esta última jornada de cierre de la memoria democrática, histórica y democrática de aquí de Sanlúcar. Y antes de nada quiero agradecer, aunque ya se hizo el primer día, a la Concejalía de Cultura y Memoria Histórica para poder llevar a cabo estos actos ha tenido que ser una buena colaboración con ellos, y a la presencia diaria del concejal Narciso Vital, que está aquí, y la inestimable colaboración en la parte técnica de Chema, que hay que decirlo. Si no fuera por él, nada. Hoy toca hablar del exilio en el norte de África, concretamente en Argelia, y para ello contamos con la presencia de Elian Ortega Bernabeu, que lleva aquí en Sanlúcar varios días y se ha dedicado a dar conferencias sobre el exilio y los campos de concentración por toda esta zona, tanto por Trebujena, por Jerez. ¿Ha estado en más sitios? Bueno, en Cádiz. En Cádiz, sí que ha estado, sí. Hasta bien entrada la democracia en este país se tuvo la oportunidad de contar la historia de los vencedores, pero sabemos que no hay vencedores sin vencidos. Esto siempre lo dice Elian, que como después contará parte de su biografía mi compañera Luisa, pues ya aclarará más sobre su biografía, ¿no? Elian nació precisamente en el norte de África, concretamente en Orán, y no por casualidad, sino porque es hija y nieta de exiliados. Esto la ha llevado a dedicar gran parte de su vida a investigar y divulgar la historia de los vencidos, humillados, rechazados, esclavizados y asesinados. La historia de quienes, en muchos casos desde Alicante, tierra de sus antepasados, se vieron obligados a abandonar sus casas, su familia, su vida, hacia un destino incierto que para muchos resultó ser muy cruel. Hoy hemos comido juntas y nos ha dicho que nadie que ha pasado por sus circunstancias puede ponerse en esa situación. Y así es, nadie que no haya pasado por lo que ha pasado ella podemos comprenderlo. Y sí podemos comprenderlo, pero nunca podemos estar al alcance de lo que fue aquello, ¿no? Elian comenzó sus investigaciones. Los historiadores franceses cifraban una docena de números de campos de concentración de internamiento, cuando ella empezó a estudiar este tema de republicanos españoles en Argelia, pero tras años de pesquisas ella ya tiene documentados más de 70 campos. Es por este motivo por lo que en estas terceras jornadas de memoria histórica y democrática no podíamos dejar de traer esta ponencia, pues mucha gente desconoce que hubo un exilio republicano en el norte de África. Allí llegaron, a partir de la derrota republicana, un exilio masivo cuya desgarradora marcha protagonizó la huida de mujeres, ancianos, niños, soldados que huían desesperados por el miedo físico o psicológico de los últimos momentos de una guerra perdida. Fue un exilio popular y el destino fue Orán y su región. Este exilio se caracterizó por una emigración fundamentalmente popular y algunos líderes políticos y militares de segunda fila, pero pocos intelectuales. Las mujeres y los niños eran conducidos a centros de albergues, mientras que los hombres fueron internados en campos de trabajo, en los que destacamos campos de castigo. Algunos de los intelectuales que también estuvieron por este campo fue Mas Abut. Y en su memoria y en la de todos ellos y ellas voy a recitar un poema que dejó escrito precisamente en Yelfa. ¿Qué quieres, joya y piedra, noche galana? ¿Engañarme con tu sed azul y alada? Como si yo supiera que el albor de alba, tanto lucero y estrella quedará en nada. Telaraña de planetas, qué oscura araña escondida envenena, noche africana, tanto lucero y estrella. ¿Qué nos separa? Ni tú llegas a tierra, ni yo tengo alas. Y ahora dejo la palabra a Luisa para que continúe con la presentación de esta gran mujer. No es muy alta de estatura, pero es una gran mujer, eso sí. Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia a esta última jornada. Hago una breve presentación de Elian Ortega Bernabeu y enseguida pasamos a oírla a ella, que es quien debe tener toda nuestra atención esta tarde. Elian Ortega Bernabeu es hija y nieta de exiliados republicanos españoles en Argelia. Nació en Orán,
Convivió hasta 1972 entre magrebíes, franceses y españoles, con familias que tuvieron que huir de la represión franquista. Desde hace unos años investiga sobre el exilio republicano hacia Argelia, los campos de concentración galos y otros asuntos relacionados con el propio lugar. Soy española, pero de Orán, así es como le gusta presentarse a Eliane. Su familia materna procede de Alcoy y, de hecho, todas sus investigaciones son un homenaje a su abuelo materno, Gerardo Bernabeu, quien llegó a Argelia en el buque Ronwin. El Ronwin fue un barco que partió para el exilio el 12 de marzo de 1939 con algo más de 700 personas huyendo de las atrocidades de la guerra. No lo hicieron gratuitamente, tuvieron que pagar un precio alto por el embarque. El abuelo de Eliane Ortega Bernabeu describe de su puño y letra los detalles de aquel drama. Eliane se ha propuesto contar la otra historia de los vencidos, maltratados, explotados, asesinados en el exilio, sin ninguna connotación política, ni odio, ni deseo de venganza. Franco tuvo la oportunidad de escribir la historia de los vencedores y yo lo haré de los vencidos, reivindica. Sin más, os doy paso a Eliane, que tiene mucho que decir con respecto al desconocido y no por ello menos terrible exilio del norte de África, en concreto de Argelia. Antes de empezar la chuleta, porque estoy obligada a poner una chuleta porque son tantas cosas que hay aquí de 20 años de trabajo y así lo puedo acortar, estas conferencias siempre han estado dedicadas a mi abuelo y le he quitado el homenaje a mi abuelo porque si no, no puedo empezar a hablar. No podía emplear el nombre de mi abuelo porque lo conocí, viví con él y sé lo que pasaron esos 6.000 prisioneros. Hay contabilizados 6.000 prisioneros, yo tengo en mi base 3.000 con fotos, datos, familia, y hay una parte académica que es del trabajo mío, pero hay una parte emocional porque soy de Argelia, me he criado allí, es mi tierra, y la parte de mi familia. Entonces no quiero nombrar al abuelo porque si no, no puedo hablar. Ya. Bueno, pues como ya indicaron aquí las compañeras, para mí es un gran honor y una alegría estar en Sanlúcar, una ciudad que no conocía y que creo que esto funciona, y que es muy bonita y que de verdad, si me toca la lotería me compro una casa aquí, me vengo para acá, os lo digo. Compré el número, Entonces, investigo sobre esta tragedia del exilio del 39, convertida en un capítulo de la historia contemporánea de España, donde se unen vencidos, exiliados, Argelia, país de acogida, Francia como gobierno colonizador. Estos son los motivos por los cuales hay que hacerlo y urgentemente, para que quede en la posteridad el sentir de estos republicanos que lucharon en una guerra, que perdieron una república, que tuvieron que abandonar su hogar, su familia, su pueblo y exiliarse, porque pertenece a la historia contemporánea universal y porque además es el momento de escribir el segundo capítulo de la historia titulada La historia de los vencidos, pero además de vencidos, fueron humillados, rechazados, esclavizados en el exilio y asesinados. Antes que sea tarde, siendo que los testigos o descendientes van desapareciendo y no queden en el olvido. El general Francisco Franco tuvo la oportunidad de escribir su versión de la historia de los vencedores. Y no hay vencedores sin vencidos, son también parte de la historia. Vamos todos juntos en la historia. Vale. Estos son los 4 temas que vamos a hablar por encima, unos genéricos, no voy a entrar en detalles de cada persona. Después en el debate, si hay personas que quieren preguntar sobre alguien, pues miraré si lo tengo yo en la base de datos, yo lo diré. Entonces, a ver si cojo aquí el este. Vale. Por eso quería que se acercaran, porque son mapas. Argelia es grande. Aquí tienen la zona de Levante, donde salen los barcos en marzo del 39. ¿Por qué en marzo? El exilio empieza en el 36, pero no van a ningún campo de concentración. Son reenviados a Francia o la familia que
que después explicaré, las familias españolas que están afincadas en Orán atienden a su propia familia. El caso es que no hubieran españoles haciendo en la calle, viviendo en la calle y que tuvieran trabajo, no querían mendigos. Y esto es Orán, o Harán. Ahí. Vamos a hablar de este campo, que es el campo del pueblo de Bogari, es el campo Morán. Al lado hay otro campito chiquitito, al lado pegado, que es del pueblo de Bogar y que se llama el campo Suzoni. Lo digo porque en las investigaciones, si hay personas que hacen investigaciones, hay mucha confusión hasta en los historiadores franceses que confunden Bogari con Bogar. Hablaremos de un campo de la muerte. Son como los campos de exterminio, pero otra forma de matar. Y un campo de trabajo forzado, esclavizados. Esto es Argelia. Este campo está en Marruecos, ¿vale? Pero es el campo de trabajo forzado más de muchos prisioneros, porque tienen dos trabajos que hacer, el transsahariano y las minas que hay en ese pueblo. Como todo esto era francés, era el mismo perro con distinto collar, colonia francesa del Imperio francés y dos protectorados, Marruecos y Túnez. Dejo el mapa un poquito más, quédese porque voy a hablar de esos campos y el mapa lo voy a quitar. A ver, vamos para allá. Bueno. Hablábamos por qué iban los españoles, iban a Argelia. Bueno, porque Orán en sí es la zona más cercana que hay del Levante. Alicante, Valencia está más al norte, Murcia, Cartagena. Y desde 1504 llegaron ya andaluces, pero eran musulmanes. Llegaron a una playa que además se llama Los Andaluces en Orán, porque eran andaluces que llegaron, pero musulmanes. Era un comerciante, pero realmente la conquista del presidio, porque Orán fue un presidio, fue en 1509 por el cardenal Cisnero, por orden de Isabel la Católica. Y crearon un presidio ahí, y entonces quedó una huella hispánica que llamamos. Tienen arriba aquí la panorámica de Orán. Acá, en esta. Orán es la ciudad de todo el Mediterráneo de más patrimonio, que no siendo terreno español, de más patrimonio español en todo el Mediterráneo. Tuvo 3 plazas de toro. Esta es la última que queda del barrio de Écumul. Y el castillo de Santa Cruz, que se llama Santa Cruz, está aquí arriba. Y el pueblo antiguo de español está aquí, bueno, estaba, porque está todo en ruina y abandonado. El castillo de Santa Cruz. Esta es la segunda plaza de toros, que era de madera y se quemó, y por eso hicieron la tercera. Y aquí está, se ve poco, los 22 fortines españoles que eran las murallas de Orán. Pues está San José, Santa Ana, Santa Elena, Santa Santiago, Santa Bárbara, son todos nombres españoles porque están hechos por los españoles que estuvieron hasta 1798, hubo un terremoto y a la corona española no le interesaba seguir manteniendo a Orán, que se llamaba la Corte Chica. Tenían la corte en Valladolid, después en Madrid, y ahí había otra corte que lo que no querían los reyes, se los quitaba algún marqués o conde y lo mandaban ahí de fiesta, porque estaban ahí de fiesta. Abajo de Santa Cruz estaba la Alcazaba, que sigue pero muy en ruina, y tenían su iglesia, San Francisco, una plaza de toros, que es el Coliseo, que ya no existe, y todas las casas señoriales que estaban al pie de la montaña, porque el agua estaba ahí. Cuando llegaron en 1504, en Meselquibir, no se quedaron allí porque allí no había agua. Se trasladaron al otro lado de la montaña, donde estaba el riachuelo, hoy en día se llama ese barrio Sidi Louari, que es el Ain, que llaman ellos. Ay, que si no me pongo la gafa no veo. Bueno, pues en los primeros meses de 1939 fueron unos 12.000, pero a lo largo se va rescatando documentación y ya vamos por 20.000 los que llegan a la zona de Orán.
Hay un escritor, Antonio Vilanova, en Los Olvidados, él calcula ya entonces que habían 20.000 que habían llegado al norte de África. En el 41, Francia sigue mandando españoles de los campos de concentración franceses por donde llega Max Auber y otros más conocidos españoles republicanos que habían huido por la frontera de los Pirineos y los franceses consideraban que eran peligrosos y los metieron en los campos del sur de Duvernay, Barcarès, Argelès, esos campos de arena que hay después a lo largo de las playas de Perpiñán. La salida es de las costas del Levante y del sur. Salieron del puerto de Alicante, que fueron los grandes navíos y los que más se hablan, pero hay una lista de todo, de pateras, de barquitos que las tenemos ya los especialistas que los llevan los barcos. Son el Marionga, el Ronwin, el African Trader, el Stanbrook, el que más se habla, barquito de pesca, barquita y los aviones. Los puertos, pues todo lo que es del Levante, la huida grande es la huida de marzo. Santa Pola, Deña, Gandía, Torrevieja, Cartagena, Adra, también que de la zona de Almería. Salen dos barquitos, que donde sale uno, que es el famoso Valentín González, el campesino. Ese también tiene una historia, cómo llega. Y los aviones que salen pues de Monóvar, San Javier, y ahí salen los mandos intermedios, gente bastante politizada, y los demás pues se quedaron esperando los puertos, el famoso puerto de Alicante, donde pues llegan las tropas italianas y acaban en los campos de concentración que hay en esa zona, que es de Albaterra y de los Almendros. Bueno, resumiendo, se tienen que grabar una palabra que tiene una carga emocional. Es una desbandada final. Eso es un caos, esa salida, ese muelle, la gente se tira al agua, otros se pegan un tiro, hay de todo ahí, otros se tiran a la cuerda, a las cadenas de los barcos. Es una desbandada horrible. Es una desbandada, y acuérdense, porque la llegada es peor. Entonces, intente imaginar en negro y blanco, y en el 39, lo que llevaban en ese corazón, en esas tripas, en esos nervios, esas personas, porque son personas. Todos que hacen historia no es papel y tinta. Yo trabajo al ser humano, porque somos los seres humanos los que hacemos todos historia. Y entonces, ¿por qué van a Orán? Bueno, pues como expliqué, en 1509 ya Orán es conocida por la corte chica y tiene un elemento bastante europeo, pues que el idioma que se habla allí, que es el castellano mal hablado, que es el que yo hablo, el francés mal hablado, que es el que yo hablo, y que se llama patawet. Y la libertad religiosa, las tres religiones, la judía, la cristiana y la musulmana, son practicadas libremente y respetadas cada uno con sus costumbres. No les voy a hablar de patawet porque no me van a entender, entonces prefiero no darle una frase, porque voy a tener que hacer la traducción y ya está. Y después, por la cercanía que hemos visto en el mapa de la zona de Levante a Orán, por eso se van en el 39, van los barcos allí ya. ¿Por qué esos barcos van a Orán? Bueno, porque había ya esa huella de siglos en Orán y que hubo emigraciones anteriores, las emigraciones del hambre, había mismo carlistas que llegaron con la guerra, los carlistas que se instalaron allí. Yo tengo un tío, por matrimonio, una hermana de mi madre, que de Almería, de Cabo de Gata, que llegó su padre por el hambre y se instaló allí, se llevó la familia allí. Entonces había mucha huella española. Vale. Estos son los centros de internamiento. Los centros de internamiento, la diferencia entre un centro de internamiento y un campo de concentración es que los centros de internamiento, para facilitar, para no coger el libro gordo de Petete y leerse, que yo me los tengo que leer, pero para un público que no sabe lo que es el exilio, hay que facilitar las cosas para que entiendan y les guste y lo memoricen. Son ya estructuras, muros, ruinas, cárceles antiguas, cuadras de caballo, donde meten a los españoles, mujeres, niños, viejos, enfermos, prisioneros. Normalmente, pues estos edificios se encuentran en las ciudades. Los campos de concentración ya vamos para el campo, para el desierto, para zonas muy abiertas donde hay capacidad pues para 1.000, 2.000 o 5.000 personas.
La actitud de la población de española o de origen española en lo que es todo Lorena, Orán es la ciudad, pero se llama Loranie, todo el departamento de Loranie, la provincia diríamos, que es descendiente española, fue muy diferente que la de los mandos franceses. Y demostraron desde la llegada de los españoles exiliados un gran respaldo, entregándole alimento y ropa. ¿Cómo le entregaban? Porque estaban prisioneros en los barcos. Y a esos le pudieron entregar ropa y comida, tiraban cuerdas. Los que estaban en las cárceles o en centros de internamiento no podían entregarle comida. Le voy a leer un testimonio de un barco que llega el 13 de marzo y ahí empiezan las aperturas de los campos de concentración, en este testimonio. Está en el libro de Miguel Martínez, La Alcazaba del Olvido. Al llegar a la rada de Orán subieron a bordo el servicio de prácticas y nos hizo anclar fuera del puerto donde batían las olas de una manera terrible. Todo el pasaje se mareó, solo quedamos libres del mismo unos cuantos. Liberto, él habla de su hermano, se quedó hecho un atún, estaba hecho una lástima. Vino a bordo la policía y escuchen bien, nos retiraron todos los pasaportes. Quiere decir que ellos después se convierten en números, como los campos nazis. Le quitan la identidad, le quitan su pasaporte. Tú ya no eres nadie. Y ahí en pleno temporal lo rechazan, no los dejan desembarcar. Estuvimos en pleno temporal, estuvimos hasta las 11 de la noche en que arrimamos a la primera dársena. Y después de vigilar el barco para que nadie saltara a tierra, vino Gomariz. Ese Gomariz hace 20 años yo no sabía quién era. Pues era el último cónsul republicano que ya en febrero, sin aún perder totalmente la guerra, ya habían destituido del consulado. Fue el último cónsul republicano que se exilió a México, el cual nos anunció nuestro traslado a Atenas. Y allí nos dejaron algunos víveres y, aprovechando un descuido, saltó a tierra Antón. Antón era un alicantino comerciante que tenía mucho comercio con Orán y conocía al cónsul y se escondió en el maletero del coche del cónsul, que se refugió en el auto de Gomariz. Con el correspondiente permiso desembarcó Domenech. Domenech es una familia valenciana que conocí personalmente. La señora Domenech venía a coser a casa de mi abuela. Bajó porque estaba a punto de dar a luz, si no tampoco la dejan bajar. Y 2 hijos más que llevaba con ella. Y bajó Domenech y su esposa incinta muy adelantada. Y también quedó en tierra Valero. A las 12 de la noche, en temporal espantoso, salimos rumbo Tenes. Les daba igual. Ellos lo echaron del puerto. Si se hunde el barco con 700 pasajeros, mujeres y niños, les daba igual. Y ahí, ¿por qué el capitán fue a Tenes? Pues no lo sé, no he podido saberlo. Tendría que llegar a... Busqué la familia del capitán y no me han contestado. Y se fueron a Tenes. Tenes es un puertecito romano cerca de Alger. Ahí los desembarcan y abren una cuadra muy vieja, llena de ratas, y meten allá a los hombres. Por esos motivos, la llegada masiva con mayoría de hombres politizados y falta de estructura y acogida asustó a las autoridades francesas, que se sintieron invadidos y abrieron poco a poco campos militares abandonados, cuarteles, bodegas, fortines antiguos en ruina, sin ninguna restauración, como iban llegando los refugiados. La intención de los franceses era rechazo o concentrarlos en centros o campos bajo mando militar, no administrativo, eso cambia después. Para resumir la situación, hablamos de la salida espantosa y llegamos a una desastrosa improvisación. Estos son los centros de internamiento, salvo el 7º, que son los barcos, 3 barcos que sirven de prisión. El Stambrook está más de 30 días como barco prisión. Pero ahora van a ver la foto del Stambrook y así se pegan un mes. Entonces, intenten oler. Lo que podía oler, hay 2.600 personas y había un solo cagadero. Bueno.
Le voy a leer un informe, que ya también entonces había un comité internacional en París que manda a sus médicos a Argelia y le toca al doctor Weissmann-Netter, que es delegado, le mandan a Argelia. Y lo primero que ve llega en mayo ya del 39, y traduzco su informe porque está en francés, dice: los campamentos del servicio es prestado por los médicos españoles. Bueno, ya imaginarán qué servicio puede traer un médico que va con una mano por delante y una mano detrás. Diría, bueno, tú tienes diarrea, pues tienes diarrea, porque el médico francés estaba detrás, pero no daba medicamentos. Eso y nada era lo mismo, ¿eh? Cuyas decisiones son controladas por los médicos franceses. Algunas precauciones se han tomado contra el peligro de epidemia, sin embargo, la sarna y los parásitos siguen siendo frecuentes. Bueno, sigue mucho más alto y voy para el último capítulo. Dice, por otro lado, un gran número de enfermedades sexuales, tuberculosis, infecciosas, se dejan al abandono, quiere decir que los contagios había muchísimo. Además, los campos de Orán son evacuados gradualmente y los refugiados son dirigidos hacia Bogarí, lo que hablábamos antes del campo Morán. Carecen de todo y con el calor que deben soportar podemos afirmar que ningún hombre podrá resistir estas condiciones. Ya en mayo, sin pasar por las penurias de los campos, ya un médico ya está afirmando las condiciones que van a vivir y ya casi asegurando la muerte. Bueno, esto es la prisión civil de Orán, la prisión civil francesa, porque la española del Cardenal Cisneros no existe, aunque algunas han confundido. Esto está abandonado. No hay ni agua, hay un pozo ahí con un agua que parece más bien a chocolate, hay un baño, eso ya lo han destruido, ya no existe, porque estaban construyendo otra en un barrio a las afueras, esto en el 39, y está abandonada. Entonces llegan allí, tiran paja y ahí meten mujeres y niños. Se abre en marzo del 39, y se cierra en diciembre del 39. Era una capacidad para 300 y meten casi 600 personas. La mayoría niños, de la edad que sea, niños con sus madres, los padres van a otro lugar, separan las familias, no hablan francés, hay guardianes moros, pues eso es lo que yo quiero esa desastrosa improvisación es un panorama para esas personas que viajan buscando una salvación y se ven pues en muy malas condiciones. Miguel Martínez, en su libro, es que él tenía unos 6 años por ahí, iba con su madre y su hermanita, y él describe. Lo voy a leer y después os voy a decir una cosa que va a pasar por encima, no os vais a dar cuenta, pero después vais a ver el sadismo que hay. En la cárcel de Orán, mujeres y niños somos conducidos a la cárcel de Orán, imponente baluarte de repelente aspecto, inaccesibles murallas de piedra, portalones que chirrían al girar. Ya dentro unos hombres vestidos con bata blanca nos intiman quitarnos la ropa. De sopetón me veo inmerso en un mar de desnudez mujeril. Y entre tantos cuerpos, uno inmediato, el de mi madre, descubierto con asombro. Pretexto aludido, someternos a una ducha de desinfección. Seguidamente nos introducen en una inmensa nave que será nuestro dormitorio común. En el mismo suelo, colocado en la fila india, a lo largo de las paredes, unas colchonetas que nos servirán de lecho. Y de ahí lo mandan a un campo de concentración de mujeres y niños de recuperación familiar del lado de Argel. Vale. He leído aquí unas palabras. Ya dentro unos hombres vestidos con batas blancas. Había dicho que ahí metían mujeres y niños. Y meten a hombres, a las mujeres, estoy hablando del 39. No me miren como el 2023, mírenme como 1939. Unos hombres le dicen a las mujeres, venga, en pelota, ale, 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 porque yo la palabra ale, ale, ale era común. Y las ponen en pelotas. Los niños
En 39 ninguno había visto su madre desnuda. Pero en el muelle de Orán, donde ahora veremos que crean urgentemente un campo con tienda de campaña sin ninguna condición higiénica, ninguna, porque es del fondo de un barranco, ponen a mujeres y ponen en fila a los hombres, están en el libro de Margarejo, ponen a los hombres desnudos y la mujer a duchar a los hombres. Yo creo que eso es una falta de respeto y un sadismo, sabiendo que en el 39 no había esa libertad sexual o la libertad que tenemos hoy de ver las cosas más normales de un cuerpo. Era puro sadismo. Estas son unas bodegas que están abandonadas. La foto de aquí es cuando funcionaba. Era un señor, dos hermanos, que se llamaban los hermanos Gay, que habían creado una tienda en el siglo XIX y vendían vino, les fue bien el negocio, en un barrio que se iba ampliando, en el barrio donde yo nací, en Gambetta. Hicieron unas bodegas, esas son las bodegas, eran 5 salas. Se le hizo muy bien el negocio y abrieron otras bodegas. Y estas bodegas quedaron abandonadas, rotas, sin nada, no tenían ni agua ni nada, porque el agua la hicieron los propios prisioneros. Ahí había mujeres, niños y hombres. De todos estos centros y campos no queda nada en Argelia, pero me empeñé en buscarlo. Y lo busqué y lo encontré. Y esto es lo que queda de eso. Y está en plena ciudad de Orán. Tengo una becaria en Orán, a la cual se inauguró en 2019 en un congreso que hicimos y nos lo callamos completamente porque es una mujer árabe magrebí, madre de 3 hijos, muy buena estudiante, casada a su marido, y yo apuesto siempre por la mujer. Y aposté, me la pasó un profesor de la Universidad de Orán que le ayudara a hacer su tesis. Y le dije, esto nadie lo ha descubierto, nadie sabe que existe, es todo tuyo. Yo te doy la información que yo tengo, mi investigación, tú vas, hay muchas más fotos, tenemos muchas más fotos de este lugar, y lo buscó y lo encontró y tomamos la foto y se inauguró en ese congreso internacional con las bodegas de los hermanos Gay. Bueno, hay libros, hay testimonios sobre los que están prisioneros en esa ahí. El muelle de Barranco Blanco, Ravin Blanc. Esto está situado al entrar del muelle. Los barcos no lo dejaban entrar, lo dejaban aquí fuera. El muelle empieza por aquí. Esto es Ravin Blanc, Barranco Blanco. Estos son los acantilados de Gambetta, aquí. Ahora mismo eso ya está, bueno, el muelle sigue mucho más lejos. Está ahí abierto, ahí era la llegada de los barcos, los bajaron porque no tenía dónde meterlo, abrieron ahí, pusieron tienda de campaña y de ahí lo mandaron a los hombres, eran todos hombres, al campo Suzoni de Bogar y al campo Morán de Bogary. Lo instalaron en Guitoun. Guitoun son tiendas de campaña de la guerra del 14, porque en francés la historia también de vez en cuando hay que rectificarla. Porque la escribe, que son los vencedores, porque a lo mejor no existe esa palabra. Yo cuando la di la primera vez en 2014 en el Instituto Cervantes de Orán, tenía un público argelino, magrebí, y me dijeron que yo estaba equivocada en pronunciar la palabra marabou. Ellos llaman a las tiendas de campaña, que ahora la verán, marabou. Y es como decimos aquí en España, ermita. Y claro, es una falta de respeto a su religión, porque la verdadera palabra militar es guitoun, que son tiendas de campaña militares. Y ahí estaban vigilados por senegaleses, no por tropas musulmanas argelinas que tenían contratado a los franceses en su medio militares, eran senegaleses. Casi todos los campos, mismo los sur de Francia, hay senegaleses con bayoneta. ¿Por qué? Porque no querían que se contagiaran de las ideas republicanas democráticas de los españoles para que no pidieran independencia. Entonces subían los negros de las colonias del Senegal o rifeños.
Esto es la vista de Orán de la época. Aquí está Ravin-Blanc, aquí afuera, y ahí pusieron tienda de campaña. El ferrocarril entraba, el ferrocarril de vagones de ganado, y ahí los metían como ganado y se lo llevaban a 600 kilómetros a Bogary. Ahí. Esto es del castillo de Santa Cruz, la ciudad antigua de Orán, y esto es la ciudad francesa que empieza a partir de 1830. Estos son Les Guitoun, esto es Ravin-Blanc. Lo pusieron de urgencia, duró muy poco tiempo. Yo creo que llegó a durar 2 meses. Esos son nada más que hombres, no hay baño, no hay nada. Hay un edificio donde le pasaban por las duchas las mujeres. Estarían muertas de hambre las pobrecitas, serían solteronas. Que vaya, que no tenían otra cosa que hacer. Bueno. Y estos son los barcos prisión. Aquí tienen uno, pues no ves que anchitos están, así están pegaditos y así se pegan. Así llegan de Alicante y los hombres así se pegan más de un mes. Y van bajando, pues hoy bajan 10 mujeres, mañana bajan 15, pasado. Primero las mujeres, pero así se pegaron 20 días o más con las mujeres y los hombres quedaron ahí. Comían apenas un trozo de pan, si les daban una lata de sardina, las peleas tenía que haber, no había baño, no había agua y las enfermedades y los dolores pues los comerían. Estos son 2 barcos que se ven, son 3 que hay, pero aquí, ve, y aquí ya van poniendo tienda de campaña, ve el casetón que se veía antes en la otra foto, está aquí, el único que había, y van llenando estos de tienda de campaña y los van metiendo ahí. Y van bajando, no muchos, poquito a poquito, y así se pegan 30 y pico días, descargando para ello pues como si fuera ganado. Aquí tiene un barco prisión, y así estaban, de pie, no llegaban ni a sentarse. No es que vinieran a ver al muelle, no, es que estaba todo el barco así, porque los que están en los mastiles igual, porque es que se metían donde podían porque no había sitio donde colocarse. Aquí tienen la otra panorámica de los 3 barcos prisión que se quedan aquí. El castillo de Santa Cruz está aquí y Orán está aquí arriba, y están ahí. Y esto era la ayuda que decía yo que venían los españoles que vivían en Orán y les traía comida o ropa, que era la única ayuda que podían hacer ellos. ¿Eh? No, ¿se va muy bien? ¿Sí? ¿O no? No, así te hemos terminado para... Uf, que va. Bueno. Bueno, pues voy a saltar. Estos son las celdas del castillo de Mezhelquivir. Esto es una celda donde vivía una persona. Esto es la panorámica de Orán, y al fondo está Mezhelquivir, allá, que es donde llegó el cardenal Cisnero. Estos otros centros donde ponen mujeres y niños, aquí nada más, no está en Orán. Esto es lo que rescaté cuando fue en 2014 para ver dónde se encontraba, y entramos en la palabra concentración. La palabra concentración es negada por los franceses, muchos franceses la niegan, es empleada en febrero del 39 en la hemeroteca y los políticos. Hay 3 tipos que voy a trabajar, de campos. Esto en la hemeroteca te lo pone, campo de concentración, en febrero del 39, y en el Código d'Oran en abril también te lo dicen, pero después poco a poco lo van negando. Emplean 26 palabras, las tengo aquí pero no me da tiempo, para decir de todo menos campo de concentración. Y aquí están todos. Vale, el campo Morán es el que hablaba yo antes, que está al sur de Argel, está cerca del pueblo de Bogary. Ahí pasaron de 3.000 a 5.000, está en un cuvette, una hondonada, que es decir, que te pega el sol a 50 grados y de noche o de invierno te hielas de frío. Las casetas las construyen ellos, ahí hay de todo, de ahí parten las compañías de trabajo, les CTE y les GTE, que es otro tema a explicar, que es donde se convierten los trabajos forzados del campo. Esto es una foto en verano, ahí de ellos. Hay fotos de los pozos que crean. Aquí está mi tío abuelo sentado,
después hablaremos de por qué van con traje y chaqueta, que eso siempre hago la pregunta, que veis en la foto. El Liberto Bernabéu Vilaplana. Van con traje y corbata. Después, en el debate, si queréis, lo explico el por qué. Los campos de trabajo forzado, que es sobre todo Buarfa, el que voy a trabajar yo, y hay torturas. Esto es cuando van a trabajar el transsahariano. Después explicaré el sueño que tenían los franceses con el transsahariano. Es reunir con una vía de tren la costa del Mediterráneo a Tombuctú, que después le sirvió a Hitler para que Francia le diera el trigo, el carbón y todo lo demás. Sí, teníamos nazis metidos ahí de oficial en esos campos que vigilaban eso. Las tiendas de campaña, el reparto de comida de una perola para 20 y pico de personas, el que tenía cuchara, pues bien, y el que no, con la mano. Todos comían de la misma perola una vez al día. Esto es cavando el transsahariano para hacer las vías, lo que quedó de la vía con un rifeño. Después os explicaré por qué es un rifeño. Las minas también, que son de Buarfa, lo mandaron allí. Y lo que queda de las vías, nada. Hierro, muerte y sangre. El campo de Adjerat es uno de los más duros, hecho para matar. Es uno de ellos donde, cuando entran los americanos en el 42, como hicieron con el juicio de Nuremberg, pues hicieron un juicio en Alger y los condenaron a muerte los grandes oficiales que salían de la legión. No eran todos franceses, eran legionarios. Estos son las torturas. Le obligaban al preso a cavar un hoyo. Esto se llama la tumba. Bueno, hay varios tipos de tortura, pero esta es la más dura. Se podía pegar un mes así. Estamos hablando del desierto, lleno de víboras y de escorpiones. Le obligaban a hacer un ángulo de 90 con alambre espino para que no levantara la cabeza. Aquí los tienen enterrados y haciendo su huevo. Y aquí el compañero le ponía una tienda de campaña para que no tuviera tanto sol en la cabeza. Estamos hablando del Sáhara. Podía estar un día como podía estar un mes. Un poquito de agua y un trozo de pan. Qué crueldad. Sí, sadismo. Esto es otra tortura. Igual se podía pegar un mes así, ahí. Sin sombra, sin nada, frío. Esto es en el libro de Muñoz, las torturas que hacen a Moreno. Y a Moreno lo entierran vivo. Él sabe que está vivo, pero después de una paliza grande, pero vivo, y los compañeros también lo saben, lo ponen en el pudridero. Es una cueva donde ponían a los muertos y a los 2 días le daban permiso a los compañeros, prisioneros, de enterrar al muerto. Este lo ponen allí vivo. Esto es otra tortura, el bidón y la arrastre, que es atado desnudo, sin zapatos, en ese desierto lleno de piedra, a la cola de un caballo, y el caballo a galope. Los exiliados de la provincia de Cádiz. Vale. Yo expliqué esta mañana que los franceses al principio pues se les complicaba y eran tanto y estaban tan atareados, ansiedad o estresados, que te ponían, si tú le decías, yo qué sé, un nombre un poco complicado, Benalmádena o algo así, ¿eso dónde? Alicante, Alicante, Madrid. Y si se calentaba te ponía España y Arrea. Entonces nos cuesta mucho encontrar personas de los pueblos. Entonces a lo mejor tengo de Sanlúcar, tengo 200.000, pero si me han puesto los de Motril, cuando me encontré en Motril, para buscar los de Motril me ponían Granada. No lo sé si tenemos o no tenemos de Sanlúcar. Yo lo que encontré aquí es Soto. Este Soto es de Jerez de la Frontera, nacido en 1914, viaja en el joven María y acaba en París y participa en la liberación de París en el 44. Voy rápidamente, después si quieren más datos. Vázquez León son de Jimena de la Frontera, es una familia, acaban en Carnot, viajan con mi abuelo, la familia, y bueno, y después llegan a Francia y vuelven para Málaga después. La familia, es el que hablábamos de Vilches. Bueno, prefiero hablar de Pinto, Queiros o Quiros. Este es un famoso personaje que no he podido traer un historiador hoy, escritor. Este señor es de Jerez de la Frontera.
tiene una historia muy larga. Llega en el Joven María, hace bastantes campos de concentración y a pesar de haber perdido una guerra, de haber luchado en una guerra, de haber pasado del 39 al 43 en los campos de concentración esclavizado, se alistan las fuerzas libres francesas y entra con la división, la compañía, la 9, por la famosa desembarco de Normandía, y entra en la liberación, no de París, porque París no la liberó simplemente la 9, pero son los primeros que llegaron al ayuntamiento de París, donde estaban los nazis escondidos allí. Y este es uno de ellos, un valiente, que luchó contra el fascismo, y después pues los países democráticos pues no ayudaron a España. Estos son los que he encontrado de la provincia de Cádiz, de Sanlúcar. Ahí tenemos a la familia Roldán, a Hidalgo Salas, y los demás son de Cádiz, Algeciras y Jerez. Y esto pues espero que le haya gustado. Ha sido muy leve, muy rápido, tenemos poco y muchas fotos y nada más. Y ahí tienen mis datos, cuando quieran me pueden escribir o llamar. Y yo encantada de decir si tengo expediente de alguno por Argelia, que no hay ningún problema. Supongo que habrá preguntas para ella, así que damos el turno de palabra a los y a las presentes. Eugenio. Quería preguntarle a Elian una cosa que al final es posible que se confunda. No ver. ¿Cómo se relacionan todos estos campos de concentración que son en Argelia con el traslado que se produce de muchos de ellos a Marruecos? Trabajando también en el sahariano, trabajando en campos de concentración y demás, pero en la parte del protectorado francés, porque evidentemente en el norte de España, el protectorado español era imposible, ¿no? Supongo yo que cerca de Ángel, Ceuta, Melilla... No llevo Marruecos, Eugenio, viste que me dije bien claro, Argelia. No, digo que cómo se produce el traslado. ¿El traslado de dónde? ¿De Argelia a Marruecos? ¿Cómo es posible que en un momento determinado aparezca también gente que después de haber entrado por Argelia... Sí, acaben en Marruecos, vale, muy simple. Mira, por ejemplo, el que abastece el campo madre, el que van, porque hay muchos campos pequeñitos y eso. Entonces, el campo madre, el que se los van quitando, mandan a Morán. Ahí llegan a tener 5.000, entran y salen. Argelia es arenas movedizas. No hay un formulario para decir, bueno, aquí llegan en tal fecha, pues en tal fecha... Cuando se crean, ya en el septiembre del 39, se crean las compañías de trabajo extranjero, que en Francia se conoce para les CTE. Un nombre que le dan a unas cuadrillas de 250 personas para ir a hacer trabajos. Después pasan seguidamente, ya en el 40, a llamarse les GTE, Grupo de Trabajo Extranjero. ¿Qué hace? Que ahí hay el 8º regimiento, llaman ellos así porque pasa del mando militar a la administración francesa, es el 12 regimiento, porque es un imperio francés que estamos hablando, entonces ellos, bueno, tienen sus compañías, su eso, y tienen 12 regimientos, 8 compañías, que eso es la especialidad de otro historiador. 8 compañías, la 1, la 5, por ejemplo, yo me encuentro con uno de la 9, en el caso que me viene ahora, de Miguel Campos Delgado, un canario que aparece en Argelia, entra por Marruecos y aparece en Argelia, y en el 40 él se alista a la Legión, y en el septiembre del 40 acaba de la Legión, porque ya Hitler ya está manipulando las cosas con Pétain. Ese hombre, en su informe de legionario, me parece que se va a la 5ª compañía. Y yo digo, ¿y dónde está la 5ª compañía? Eso es un maremoto. La 5ª compañía está en Colombeyjas como en Merilla. Son compañías con números, y entonces dice, bueno, necesito para el transsahariano 2.000 hombres. Pues te mandan 2 compañías o 3 compañías con varios números,
Y claro, ¿cómo le siguen las pistas, los números? Por eso es la especialidad de otro. Normalmente es Peter Gaida que lleva este tema de las compañías. Entonces lo mandan para allá. Peor aún, Moreno y otros más vienen de Túnez. Son marinos de la Marina Republicana. Y los va mandando donde necesitan trabajadores, los va mandando. Acaban a Gerard se lo mata, pero hay muchos. Hay unos que se recorren, Victoriano Barroso, ese se recorre casi todo el norte de África, de campo en campo, y llega, era un comisario, creo él, y llega hasta Marruecos. Pues por donde necesitaban mano de obra, iban. O sea, que eran transportados como si fuera... Como ganado. El primero es un lugar no va ni en camión, en ganado. Y como era mano de obra, vamos a llamarle esclava gratuita... Exactamente. Entonces, el francés, sí. Vamos a entrar en más detalles si quiere, el por qué, no vamos a entrar en el por qué. Le daban 50 céntimos al día. Era simbólico, no eran esclavos, yo le pagaba un sueldo. Pero es que después, para tener un trozo de pan, le pedían a lo mejor pues, 1 euro. Entonces, ¿por qué? Y el dinero que le mandaba la familia, se los quedaban los franceses. La Cruz Roja intervino, por eso intervino la Cruz Roja, porque pues lo quedaban, los medicamentos y lo que podían se quedaban. Lo que pasa en todas las guerras, la corrupción. Yo estoy convocada, digamos, invitada para el año que viene a Túnez, para octubre. Allí se ha trabajado la Marina, una historiadora ha trabajado la Marina, pero hay 2 personas, Bernabé López y Beshir al-Yazidi, de la universidad, son uno, el español Bernabé, es arabista y el otro, el magrebí, es hispanista. Trabajan en lo que es el exilio en total con los civiles, porque llegaron civiles y trabajan, pues, y están intentando, lo han hecho, y yo también colaboro, porque la documentación, como tú dices, como se mueven por... eran los franceses, protectorado, colonia, ahí se movían, hacían lo que les daba la gana. Están con rescatar los cementerios. Entonces rescataron un cementerio que era un gallinero, descubrieron unas tumbas, que ahí salió detrás. Yo he conseguido tener de casualidad cartas de marinos y se lo he pasado a ellos, porque no me voy a dedicar a Túnez, no voy ni por una cuarta parte de lo mío, he propuesto a la nueva juventud que lleve Marruecos, porque Marruecos no se ha hecho nada. Trabajo yo en Buarfa, porque es donde muchas fotos tengo de los familiares, centenares de fotos. Ya te digo, no voy a hacer la pregunta, siempre me la hacen, no queda nadie allí. Los últimos que, así, descendientes republicanos de cualquier partido, no voy a entrar en partido porque para mí somos todos de izquierda republicanos. Nosotros nos fuimos en el 72, los últimos se fueron en el 74. Españoles quedaron muy pocos, pero ya no eran, pues, cooperantes, que se llama. Por ejemplo, mi tío, que era funcionario del consulado, se quedó porque estaba amparado con la bandera diplomática. Y los demás eran cooperantes que venían de Alicante para construir el hospital, el tranvía, pero de descendientes de 39 ya no fuimos todos. Allí no queda nada. Allí huelu mekesh. De nada. Y no pasó nada. Allí no queda nada. Y lo poco que ha quedado se lo han cargado. Sí, porque el pueblo, el barrio español, ya no queda ni piedra, se lo han cargado. No tienen conocimiento de que lo que para ellos no les sirve, porque no tienen una base cultural, lo que es un patrimonio histórico. Ahora, ¿quién trabaja el turismo? Yo no sé lo que van a vender con el patio. Llegó un barco americano y creo que no vuelva más, al revés, a dar la vuelta al mundo por no pasar por ahí. Porque aquello está muy abandonado, muy sucio, muy sucio. Pues los libros, los testimonios, trabajo mucho los testimonios a través de los descendientes y las fotos que me remiten a mí. Yo ahora podría pasar fotos y fotos, estaríamos aquí 4 días, de esas tengo. Tengo un puticlub en un campo de concentración, con la negrita toda en pelota en la puerta y el macarra detrás. Qué bueno. Tú. Sí tengo fotos, para reírme. Bueno, venga, ¿alguna pregunta? ¿Se anima alguien? Pues están en pleno calor. Y es que ellos, por el testimonio, ahí explicaban, me contaban que las sarnas los comía.
Entonces ellos lo que hacían es, por la mañana, lo primero que hacían era buscar agua y lavarse. Y para mantener la moral se vestían y se ponían corbata. Es para mantener, porque después Morane fue tan grande que tenían un taller de clases de francés, tenían un costurero, tenían el barbero, hacían trueque, no había dinero, y se hacían trueque, tenían clases de, bueno, pues eso, de francés. Muchos iban... Había bastante intelectual. Ellos se encontraron con un país que pensaban que España éramos todos catetos. No, había muchos buenos médicos. El doctor Agulló era una eminencia. El doctor Agulló me curó la cara. Yo me quemé la cara de pequeña. Mira cómo estoy. Había grandes eminencias, escritores, Serna, Ricardo Serna, periodistas, bueno... pasaron por allí y grandes militares. Lo que pasa es que la Dolores Uribarri pasó por allí, lo que pasa es que, ella se fue en primera clase. El piloto que la llevó, sí, se comió los campos de concentración. Ella no, ella se fue en primera clase, en barco a Francia. De allí a la Unión Soviética. Bueno, comentas esta mediodía, ya para terminar, si no hay nadie más, lo de la novena. La novena, ¿qué pasó con la novena? La novena es la compañía 9 y se quedó la 9. Los franceses la dicen la 9. Está Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, que ayudó mucho a Evelyn Mesquida, la que popularizó la 9. Yo no soy especialista en la 9, tengo conocimiento de la 9 porque colaboro con estos historiadores porque me pasan por Argelia. Entonces me dicen, mira, tengo fulanito. Pues sí, mira, pasa por tal campo en tal fecha. En Canarias me pidieron la colaboración para escribir un libro muy bueno que ha salido, en Miguel Campos Delgado, La leyenda, porque queda en leyenda porque no sabemos dónde ha muerto. Dice que fue al Valle de Arán para entrar con los comunistas en el 45 para atacar a Franco. No sabemos dónde ha muerto. Hemos buscado, no hay indicio. Era un valiente canario, prisionero en los campos pasó por Rota y lo mandaron a los campos de Franco al norte de África, y como había un riachuelo, pues saltaron el riachuelo, hubo unos 2 o 3 evasiones, y en una de ellas, en junio o julio, se evadió con otros compañeros y los franceses lo cogieron y acabó enseguida, ya en agosto del 39, y ya estaba en Buarfa. Las cartas de él, se nota que hay una censura muy grande, y hay que saber leer entre líneas para saber dónde se encuentra. Y el que no conoce la geografía argelina, pues se le queda en nada. Y él ahí después ya en el 40 se alista en la Legión Francesa, que el cuartel madre de la Legión Francesa está allí, es Sidi Belabès. Y después ya en el 40 lo sacan de la Legión, se van muchos de la Legión en el 40, porque ya están los acuerdos de Hitler, y Argelia intentan, a pesar que hace parte del gobierno de Vichy, intenta siempre Francia tener como ese respaldo de Argelia un poquito apartado ahí. Y aparece en campos de concentración por la quinta compañía. ¿Dónde está la quinta compañía? Lo que yo me preguntaba, me la encuentro en Colombia y me la encuentro en Merilla. Nos hemos quedado. Esta gente pasa por los campos de concentración y la 9 es como se conoce al final. Eso, la 9 es los franceses. Cuando llegan los americanos el 8 de noviembre en la operación Torch para entrar por norte de África, combaten a Rommel, el zorro del desierto, y después ya se organizan para entrar por Sicilia y por Italia en la Segunda Guerra Mundial. Eso es una parte de las fuerzas aliadas. Después están las fuerzas libres francesas. Estos españoles, algunos, no todos, no te digo porque no hay un formulario para todo el mundo igual. Muchos de ellos en Orán, porque venimos lo mismo, que es una población española. Se alistan en diciembre, en el caso de Miguel Campos, el 22 de diciembre del 42, se alistan las fuerzas libres francesas. Se van a luchar a Libia con el general Leclerc, pero aún no se llama la 9. Después vuelven, van para Marruecos, porque sube el general Leclerc del Chad, y que se llama la marcha del Chad, donde él ya monta su ejército con los que vienen de Túnez, los que vienen de Argelia, los de Marruecos, monta ahí con el general de Gaulle. Ahí ya en Casablanca, donde se reúne Churchill,
Roosevelt. Hay una diferencia de los generales contra Giraud y de Gaulle. Y ya están preparando, y es cuando se van para Inglaterra y donde sale la famosa, ya empiezan el general Leclerc a montar sus compañías, sus batallones y su compañía. La 9, ¿por qué se hace famosa la 9? Porque no es la única de españoles republicanos y la mayoría de la 9 eran senetistas, porque sale la foto de la 9 que salen todos los libros y son bajo el mando francés con uniforme americano. Y son los primeros que llegan. Hay un arreglo, hay políticos que no querían que los americanos entraran a París primero, los ingleses, y le dice el general Leclerc, que era muy espabilado, no se llamaba Leclerc, él se cambió el nombre para que los nazis no atacaran a su familia que estaba en Francia, Hautloc, creo que se llama Philippe de Hautloc, y ese era un general. Eran dos buenos generales, Montgomery con los ingleses y Leclerc, eran dos buenos estrategas. Y entran a París los primeros que llegan al Ayuntamiento de París, por eso es conocida. Quien populariza esa historia es Evelyn Mesquida en su libro, en el primer libro, La 9. También tenemos a Celaya, a Diego Gaspar Celaya, de la Universidad de Zaragoza, que es un especialista bueno, pero claro, ya entramos con catedráticos de universidad. Pero la historia también hay que ponerla al nivel del pueblo. Todo el mundo puede comprar libros, todo el mundo tiene la capacidad intelectual de leer. Yo es que ya hasta me cuesta leer 4 líneas seguidas. Hay que ponerla pues como en plan TVO, con Paco Roca, que también lo hace un TVO, una novela, para toda una escala o un abanico de público y que está preparado para leer más o para leer menos. Y entonces quien pone la 9 al mundo es, digamos, Evelyn. Ana Hidalgo, que es de esta zona, que es alcaldesa, abre el jardín de la 9 en París y ya se va conociendo la 9 y la 9 queda así. Grosso modo, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, estoy totalmente de acuerdo, pero la atropelló un coche y no mató. Sí, exactamente. Evelyn Mesquida, que es una gran amiga. Evelyn Mesquida lo saca 20 y tantos años después. Sí, pero ella llevaba años trabajando. Pero Amado Granell, que estuvo en el mismo campo que mi abuelo y mi tío abuelo, en el campo Morán de Bogarí, se va de Morán. He tenido que investigar porque he colaborado con esta gente de Canarias, que eran un grupo de cinco personas para hacer ese libro. Ella es la primera que me dice, Eliane, yo no me creo en el accidente de Amado Granell, a él lo mataron. Como al general Leclerc, que muere en un accidente de avión en pleno desierto. Porque él, unos días antes, iba a declarar algo. Yo no soy especialista, sé lo que me han contado los especialistas, y he leído, pero lo mío, gordo, son los prisioneros de los campos, uno por uno y fotos por fotos. Entonces, y buscar los descendientes, me explico. Y trabajo mucho el Facebook, que por donde me captan a mí, y enseguida pues doy mi teléfono porque me gusta oír la persona. Bueno, y Amado Granell pues fue el que sale en el periódico, en el jeep allí con el capitán Dron y lo demás. Sí, fue eran grandes personas. Mire, personalmente les voy a contar una cosa. Yo me he criado con ellos hasta el 72. Gente que tengo aquí fotos que estando en los campos y están en el campo de concentración, después yo lo conocí, yo nací en el 54. Claro, a los 6 años yo no le iba a pedir al Moya, cuéntame tu historia del campo de concentración. Este de la Perola, que están ahí, eso lo ha sacado Moya y está ahí Moya. Y el hijo vive aquí en Denia. Yo cuando ya fui mayor y tuve tiempo, porque yo me tenía que ganar la vida por otro lado, cuando me lo contaron, digo, pues yo a este lo conozco, pero si mi abuelo y mi tío abuelo y el otro, y todo esto han pasado por campos de concentración y han pasado por esas torturas, por ese hambre, por esa sarna, por ese miedo, porque mi abuelo, claro, en su diario ponía, y mi mujer tendrá suficiente dinero para vivir. Claro, le dejó el dinero de la República, pero los italianos que estaban en Alicante dijeron que ese dinero no servía. Dejaba 5 hijos, el más pequeño tenía apenas 1 año. Y no simplemente la mujer y 5 hijos, a la madre y a la tía y a la suegra. Se dejó una peña ahí en una casa. Cuando yo vi y conocí a esas personas,
que festejaban con nosotros la comunidad española en Orán en los años 70, los carnavales, los finales de año, los disfraces, las comidas, el cachondeo. Yo digo, pero si ninguno tenía depresión, ninguno tomaba pastilla, ninguno vivía borracho, ninguno se drogaba. Pero qué alegría en ese cuerpo. Yo digo, ¿pero de qué madera están hechos esta gente? Yo alucino aún, ¿eh? Inés. Yo, señora, yo no nací en el 39, yo nací en el 54, ya. Están muertos allí, están enterrados allí. Claro, en el 72 nosotros ya nos vinimos. Ya con 18 años. Yo no me he recuperado nunca, yo soy una exiliada. Mi tierra es de Argelia. Yo vivo en Canarias porque lo que más se parece a África. Pues se fueron a vivir a Barcelona. Mi padre acabó mal. Trabajó unos años en la fábrica para tener una pensión. No pudimos sacar dinero porque era la República Socialista Democrática Argelina. No podía sacar, el dinar no servía para nada. Con 50 y pico de años tuvo que empezar a trabajar en una fábrica. Se jubiló, no era su tierra, vivía en San Cugat, no había mar, mi padre le gustaba mucho pescar. ¿Cómo acabó mi padre? Pues alcohólico, perdido. Mi padre sí, mi padre tenía más hermanos también, pero que vivieron otra guerra, el campo de Argelès, la ligne Maginot, prisión en Francia. Pues mi tío murió de una úlcera de estómago. Son las secuelas, yo tengo mis secuelas. Me parece que nos vamos enseñando nuestras heridas. Bueno, vamos a ir cortando ya, que es que tiene que empezar la otra conferencia, si no, ya... Y ahora lo hablas, ahora cuando bajemos por ahí lo hablamos. Es que hay mucho que hablar, como es tan desconocido. Está muy bien.